vamos a ver la conferencia 13 de la fase A, Leyes de Karma y Dharma. Una conferencia sumamente interesante que tiene como objetivos que nosotros conozcamos qué son las leyes, qué es el karma, ¿verdad? Y qué es el Dharma. Es sumamente importante que nosotros tengamos mucha claridad al respecto, porque nosotros tenemos situaciones complicadas, sufrimos muchas veces de enfermedades, situaciones difíciles, carencias económicas, carencias emocionales, carencias espirituales y muchas situaciones complejas que muchas veces nos vienen a la vida y no sabemos realmente a qué se debe ni cómo podemos solventar esas circunstancias. No conocemos que todo está relacionado con el karma que el alma debe soportar en una existencia por las acciones que llevó a cabo en su existencia pasada. Entonces, al hablar del karma, vamos a ver cuál es la razón por la que sufrimos, ¿verdad? Situaciones tan complicadas muchas veces en nuestra existencia. También cuando nosotros miramos hacia este mundo, nosotros podemos apreciar tanta desigualdad, ¿verdad? A nivel económico, vemos lugares y personas que gozan de muchísima abundancia y lugares y personas que realmente están en la misma miseria, incluso desde que nacen, ¿verdad? Mientras otros nacen en cunas de oro. ¿Por qué eso? O personas ya trascendiendo lo material, que realmente no es tan crucial, pero que bueno, que tiene su peso. Pero cuando vamos a temas, por ejemplo, ya más psicológicos, espirituales, vemos que hay personas que nacen, por ejemplo, en familias donde se les inculcan buenos principios, etcétera. Y hay personas que nacen en unos entornos en los que no se les da ningún tipo de valores o donde realmente se viven nutriendo es de lo más bajo que pueda haber en la sociedad y en la raza. Entonces, muchas veces, cuando se contemplan este tipo de cosas, uno se puede como cuestionar la misma existencia, qué razón tiene tanta desigualdad, cómo si realmente existe un Dios o si hay fuerzas divinas superiores que están dirigiendo esto, ¿por qué una persona que nace, ¿verdad? Y que es inocente, entre comillas, pongámosle porque lo vamos a explicar con detenimiento, tiene que padecer cosas desde, o sea, que ni siquiera él mismo tenía la forma de decidir o de cambiar, porque nació en esas circunstancias. O personas que nacen, por ejemplo, y desde muy pequeños tienen una enfermedad muy difícil. ¿A qué se deben esas cosas? O porque a una persona supuestamente inocente le pueden pasar cosas tan malas. Si supone que hay un Dios que todo lo ve, etcétera, etcétera. Y a veces ese tipo de cuestionantes pueden llevar a las personas incluso al ateísmo, a dudar de que exista realmente algo superior, algo divino que rija todo esto y creen más bien que todo es cuestión del azar y que nada, no hay nada superior porque no le encuentran una respuesta a nada de esto. Sin embargo, cuando comprendemos cómo funcionan las leyes de karma y dharma, vamos a ver de cuál es el sentido de toda esa desigualdad que podemos encontrar en el mundo y también podemos nosotros hacernos conscientes de nuestros propios karmas y aprender a trascenderlos, porque algo muy interesante es que en esta conferencia nosotros vamos a estar aprendiendo dos prácticas que nos van a permitir negociar nuestros karmas con la ley divina para poder trascender esas deudas kármicas que traemos. Pero para entrar, ¿verdad? Ya en contexto con este tema, vamos a empezar hablando de lo que es la ley del karma. La ley del karma no es nada nuevo. La ley del karma se ha conocido porque es una de estas 48 leyes que rigen lo que es el plano físico y se ha conocido a lo largo de la historia de esta raza eh, con muchos nombres. Por ejemplo, en muchas épocas se le conoció como la ley de recurrencia. No es lo mismo, pero es bastante similar y muchas veces se tiende a confundir. Recuerden que en la conferencia pasada hablábamos de las leyes del retorno y la recurrencia. Y la ley de la recurrencia es aquella que nos dice que todo se nos vuelve a repetir. Pero ¿qué pasa? Todo se nos vuelve a repetir, es cierto, pero con sus consecuencias. Y ahí es donde entra la ley del karma. Todo lo que nosotros hacemos genera una causa, ¿verdad? O es una causa que genera un efecto y nos trae una consecuencia. También se ha conocido como la ley del talión
esa ley del ojo por ojo y diente por diente. Es decir, como se decía, por ejemplo, el Maestro Jesús, quien a hierro mata, a hierro muere. Lo que nosotros cosechamos, eso nosotros sembramos para atrás. Esa es la misma ley del karma. También se le ha conocido y hasta a niveles científicos como la ley de causa y efecto, que dice que toda causa tiene un efecto contrario y que con el mismo ímpetu que va esa causa, sí mismo con ese ímpetu será el efecto. Y también se le ha conocido como la ley de igualdad, o sea que dice que todo es igual, a que de lo que se da se recibe. Entonces, básicamente, ahí podemos ir haciéndonos una idea de lo que es el karma. El karma no es más que aquello que a nosotros se nos devuelve como consecuencia por nuestras malas acciones, ¿ok? El karma es toda esa deuda que nosotros vamos acumulando cada vez que dejamos actuar a uno de nuestros yoes, a uno de nuestros defectos psicológicos en lugar de nuestra conciencia. No hay, digámosle así, que nada que nosotros hagamos que no tenga una repercusión. Si yo dejo actuar a mi yo egoísta y actúo bajo egoísmo, ¿verdad? Entonces esa acción que yo estoy teniendo va a tener una consecuencia, me genera una deuda kármica, porque con ese egoísmo yo estoy dañando a otros, ¿ok? Por ejemplo, si yo con egoísmo me cojo todo para mí y dejo a otras personas en carencia, a mí me podría parecer en el momento que me salí con la mía, que salí ganando, que todo me voy a pedir de boca, que yo soy una persona súper inteligente, súper ingeniosa y que me supe llevar como me la supe llevar toda y no pasa nada. Sin embargo, más adelante se me ve a venir la deuda kármica, porque todo en este mundo pues tiene o ha movido, porque es una ley con esa causa y efecto. Y en algún momento como ustedes ven aquí, como estas fichas de dominó que se ponen así en círculo, uno empuja y bueno, dice, despejé el camino, no pasa nada, pero uno no ve que hay un círculo que va a venir y en algún punto me va a atropellar como yo atropellé a otros. Si yo actúo o dejo actuar en alguna circunstancia a mi yo de la ira, en lugar de morir y de que sea la conciencia la que se manifieste, siempre con justicia, sabiduría y amor, pues entonces esa ira va a dañar a otros. Le puede dañar a nivel físico, le puede dañar a nivel emocional, psicológico, pero genera un daño. Siempre que el yo actúa en perjuicio de otras personas o incluso en perjuicio de nosotros mismos. Muchas veces nuestros yoes nos llevan es a dañarnos a nosotros mismos, a generarnos unos karmas que se van a ver afectados o nos vamos a ver afectados con distintos tipos de enfermedades, por ejemplo. O sea, toda causa tiene su efecto. A veces no se ve ahí al instante. A veces uno cree, como les decía un ratito, me salí con la mía. O, eso no pasa nada, dice uno, porque no ve el karma instantáneamente. Hay veces en que sí, hay veces que es karma instantáneo, hay veces que uno la hace mal y recibe la consecuencia para atrás, como que uno haga, por ejemplo, un arranque de ira y ese arranque de ira uno va y golpea la pared, por ejemplo, y ahí uno siente el dolor y hasta se puede quebrar hasta una mano o un dedo por manifestar esa ira. A eso, ese dolor así instantáneo no le podría llamar karma instantáneo, pero no siempre es así. Realmente a veces se nos da tiempo para que nosotros paguemos nuestros karmas, pero algo que es una ley es que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Muchas veces nosotros vemos personas que en una existencia pueden ser tremendos ruines y dañan a otras personas y generan muchísimo daño y no nadie ve que a esa persona se les cobre, solamente se le ve la abundancia, se le ve que se salen con la suya y pueden llegar incluso a morir esas personas habiendo dañado a tantas personas y eso pareció como que no pasó nada. Sin embargo, resulta que vemos a una persona nacer bajo condiciones muy precarias,
sufriendo desde muy temprano en su vida, y entonces ahí es donde, como uno tiene la conciencia dormida y no ve la consecuencia, no ve cómo esa chispa que nació en esa situación tan complicada, en ese, incluso en ese lugar tan, digámosle que tampoco tampoco un hábitat como poco sano. Entonces, uno no se da cuenta que en la siguiente existencia es que a esa persona se le está cobrando por todas esas que hizo. Eso es cuando uno lo reflexiona, le permite a uno comprender cuál es el sentido de la desigualdad que vemos en el mundo, incluso cuál es la razón por la que vemos que a personas que nos parecen supuestamente inocentes o buenas o bien intencionadas, le pasan cosas a veces tan malas o les llega una enfermedad tan grave o uno dirá a un niño pequeño, no, pero es que ese niño pequeño, ¿cómo le va a pasar eso? Dios mío, es que no hay un Dios que lo vea. Pero resulta es que cuando nosotros despertamos conciencia y vamos a ver, por ejemplo, la existencia pasada de ese niño y qué fue lo que hizo para generar ese karma, entonces uno comprende cómo es que actúa esta ley y que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. A veces vemos casos, por ejemplo, de una persona o una persona joven o un niño que fue violado y eso es algo demasiado cruel, diría uno, eso es muy grave. ¿Por qué pasan cosas así? ¿Por qué Dios permite, dice uno, que pase una cosa así? Sin embargo, si se va a mirar en la existencia pasada de esa criatura, muy fácilmente se puede llegar a ver cómo esa criatura en su existencia pasada, siendo por ejemplo un adulto, pues fue quien, llevado por sus yoes pedófilos, sus yoes violadores, pues dañó, violó, maltrató y ahora como consecuencia kármica tiene que recibir, tiene que experimentar en carne propia aquello que le hizo sufrir a la otra persona. ¿Por qué? Porque nunca nos parece tan mal lo que nosotros hacemos cuando se lo estamos haciendo al otro que cuando a nosotros nos lo hacen. Ahí es donde uno realmente lo siente, ahí cuando uno lo experimenta. No es lo mismo que yo le ale el cabello a otra persona, eso me puede parecer muy agradable o me descargué una rabia que tenía y le alé el cabello y la otra persona llorando. Ahora, cuando vienen a mí, me lo alan y me duele, entonces ahí sí yo experimento el dolor y digo, ay, caramba, ¿verdad? Entonces el karma realmente es la base de esta escuela, que es la vida. Nosotros lamentablemente, por nuestra inconsciencia, lo podemos lograr sabiduría cuando nosotros empezamos a reflexionar en lo que a nosotros se nos devuelve por nuestros actos. Entonces, cuando ya nosotros comprendemos esta ley y cómo funciona, cada circunstancia difícil de nuestra vida debe convertirse en un motivo de estudio, de llegar a comprender, de llegar a encontrar con esa introspección, con esa autoobservación e incluso muchas veces ayudados por el desdoblamiento astral consciente, encontrar cuáles fueron esas acciones que nos generaron ese karma y cuáles fueron esos defectos psicológicos que están en nuestro interior vivos que nos llevaron a que ahora tengamos que padecer esa circunstancia. ¿Okay? Resulta que nosotros vamos acumulando karma. A veces en algunas existencias nosotros nos degeneramos demasiado. Hay existencias en las que nosotros somos bien perversos. Nosotros tenemos esa facilidad de justificar todo lo que hacemos, pero cuando uno empieza a autoobservarse, a juzgar cada una de sus acciones, de sus palabras, incluso hasta de sus pensamientos, sentimientos, uno se da cuenta que casi todo lo que uno hace va movido por un defecto psicológico, que uno está plagado de egoísmo, por tanto ego que uno tiene, y que uno constantemente está cometiendo malas acciones y constantemente está generando karma. Sin embargo, hay existencias en las que nosotros generamos mucho daño. Y cuando a nosotros nos vienen a cobrar, la ley divina suele ser misericordiosa. Cada vez que una persona fallece y que le pues hacen esos juicios de los que hablábamos en la conferencia 2, donde se determina cuál va a ser la siguiente existencia o las condiciones en que esa persona va a venir en la siguiente existencia, pues ahí se determina el karma que esa chispa va a poder aguantar en esa existencia.
Entonces, como la ley es misericordiosa, usualmente en la siguiente existencia no nos cobran todo el karma que debemos. Y aparte de que en la siguiente existencia seguimos generando karma, porque seguimos dejando que nuestros yoes se manifiesten y los yoes se van, digamos que el karma se va acumulando, vamos acumulando esa cuenta de deudas kármicas. Si uno se desdobla astralmente, pues, y uno va a aquello que internamente se conoce como el banco del karma, que es un lugar en los mundos internos donde realmente está anotado todas nuestras deudas, uno puede darse cuenta que uno debe bastante, que uno tiene mucho karma pendiente. Cuando uno ya recibe el conocimiento y se va a autorrealizar, entonces uno tiene que dejar las deudas, digamos que las cuentas claras, uno tiene que limpiar todo ese karma que uno debe. Sin embargo, la ley divina, pues ayudándonos, porque siempre la ley divina es muy misericordiosa, nos indica que para poder autorrealizarnos debemos pagar el karma que tenemos acumulados de 7 existencias, ¿ok? Cuando nosotros no nos queremos autorrealizar, cuando no hacemos este trabajo, dejamos que se agoten las 108 existencias y pasamos por el proceso de involución, pues obviamente en las infradimensiones, ahí sí que nos van a cobrar con dolor, pues todo el karma que nosotros tenemos por ahí acumulados, porque ya esa chispa pues se va a limpiar completamente y va a perder pues toda la sabiduría y va a ingresar a un nuevo ciclo en la rueda del samsara para volver a reiniciar el proceso nuevamente. Pero cuando ya tenemos este conocimiento y queremos autorrealizarnos, entonces tenemos la forma de pagar ese karma acumulado de 7 existencias en una sola existencia. Entonces, ahora que hablemos del Dharma, de cómo se genera Dharma y de las prácticas para negociar nuestros karmas, vamos a ver cómo es que nosotros podemos empezar a pagar por esas deudas kármicas que tenemos pendientes para que dejemos de pagarlas con dolor, que es como comúnmente pagamos el karma, que yo hago algo malo y bueno, después eso se me devuelve en algún momento, y empecemos a trascender esos karmas que tenemos con obras de amor. Nosotros podemos estar ahora mismo sufriendo enfermedades, por ejemplo, y esas es por karma, no es porque sí, no es porque ya, no es algo al azar, sino que todo es pues fruto de alguna acción que se ha tomado, alguna acción equivocada por haber dejado manifestar algunos de nuestros efectos psicológicos. Y la buena noticia es que nos da esta conferencia que podemos trascender esas situaciones difíciles, esas enfermedades, esas circunstancias dolorosas, dejar de pagarlas con dolor, parar de sufrir. Les decía que el karma es el fundamento de esta escuela, ¿ok? Cuando nosotros ya tenemos el conocimiento y aprendemos a reflexionar, entonces uno empieza a ver, tengo esta situación en mi vida, no puedo caer en el estado de víctima. Ay, porque a mí, y clamar al cielo, o caer en ese estado de buenito, ay, tan bueno yo, y porque siempre me pasan las malas cosas a mí, y tal, porque cuando entramos en ese estado de víctima, realmente aparte de que nos estamos autoengañando, porque la realidad es que no somos víctimas, ninguno somos víctimas, solamente que no tenemos la capacidad por falta de reflexión de ver de dónde es que vino ese karma. Pero aparte de eso, aparte de que estamos autoengañándonos, realmente nos estamos poniendo en un punto como de impotencia, porque mientras yo no sepa cómo yo puedo, o que yo soy, o que dentro de mí reside la causa de eso, yo no lo puedo cambiar. Mientras sea el otro el culpable, la maldad del otro, quien tenga la culpa, pues yo simplemente lo único que puedo hacer es quedar en ese estado de víctima y esperar que Dios un día haga la justicia a ese, aquel tan malo, tan perverso que mira cómo me dañó. Y cuando uno se pone a reflexionar y a encontrar dentro de sí mismo el defecto psicológico que en mí actúa, que en mí vive y que en algún momento me llevó a actuar erróneamente, entonces ahí ya uno cambia, transforma su vida. Si por ejemplo a mí me roban, cuando uno se roba algo, cuando uno toma algo que no es de uno, usualmente eso uno no lo suele ver tan mal, incluso cuando son cosas que a uno le parece como sin tan importancia, que alguien me prestó un dinero, alguien me prestó algo,
y yo no se lo devuelvo. ¿Por qué? Porque igual esa persona no necesita eso, o ay, eso se hace uno ni se acuerda de que me prestó ese dinero, o a veces hay cositas que uno ve por ahí y las toma, no les pertenecen a uno, no son de uno, pero uno, ay, me la encontré, dice, ah, eso fue Dios que me lo puso ahí, hasta puede decir. Y realmente ahí se está manifestando un yo ladrón, uno está tomando lo que a uno no le pertenece. Y cuando uno lo hace, uno realmente no lo ve tan mal, no, para nada. Pero pasa el tiempo y resulta que alguien me roba. O resulta que se me pierde algo y lo busco y lo busco y lo busco y no lo puedo encontrar. ¿Por qué? Porque alguien vino por ahí, se lo encontró, dijo, ay, Dios mío, Dios me puso eso en el camino. Oh, qué suerte tengo. O, ah, eso alguien lo dejó tirado por ahí y se lo llevó. Y yo buscando, por ejemplo, que se me pierda el único dinero que tenía para transportarme, digamos, del trabajo a mi casa. Y ahí ya tengo una situación y o se me cayó la cartera o se me cayó el celular. Y entonces lo busco y no lo encuentro porque ya alguien se lo llevó. ¿Qué hace uno en esas circunstancias? ¿Qué es lo que comúnmente hacemos por nuestra inconsciencia? Juzgar, criticar, ver el error en el otro, clamar al cielo por justicia, porque la gente sí es perversa, la gente sí es degenerada, deshonesta, ¿verdad? Que ladrones son las demás personas. Y eso, ay Dios, que... Y clamamos justicia al cielo. Sin embargo, nos cae todo el peso de la ley a nosotros encima. ¿Por qué? Porque estamos clamando justicia, pero no nos damos cuenta que a quien tenemos que juzgar es a nosotros mismos, que todo está movido por la ley de acción y consecuencia, de causa y efecto, que a mí me roban es porque yo he robado. Aquí, miren, incluso si ustedes han estudiado en algún punto el textos sagrados de la Biblia, pueden haber leído en algún momento que decía que no se cae una hoja de un árbol sin que sea así la voluntad de Dios. ¿Y a qué se debe esto? A que realmente todo este universo, este planeta, todo lo que es esta manifestación física está dirigida por seres autoconscientes. Dios es el conjunto de seres despiertos, de seres autoconscientes que dirigen este universo. Entonces hay una ley divina, hay una ley que todo lo ve, hay una ley que se encarga de cobrar esas deudas kármicas, de que eso de causa y efecto se dé y que se dé como se debe dar, al pie de la letra. Entonces nosotros cuando se nos hacen, estamos recibiendo la consecuencia de una acción, en lugar de entrar, como les decía, en ese estado de víctima o en ese estado de odio, ese estado de juicio, ese estado de crítica hacia el otro, más bien entonces hagamos una introspección. Encontremos ese defecto psicológico que usualmente es ese que vemos y señalamos en el otro, que es el que nos generó que nos pase. Yo comprendo que al principio es difícil de uno asimilar porque uno entiende que las cosas suceden al azar o que a uno le pasan así por furtivamente, por mala que es la otra persona. Que si a mí me roban, dice la mente justificando siempre, no, porque si a mí me roban no es porque yo sea un ladrón, porque yo no soy un ladrón, dice uno. O si a mí me traicionan, no, a mí me traicionan es porque aquel es un traidor, no porque yo realmente sea un traidor. Pues resulta que sí, es que nada se da porque sí. Si a usted le traicionan es porque dentro usted tiene un yo traidor y traicionó. Algo a tener en cuenta es que esta ley de causa y efecto siempre va a medir, digámosle que el nivel de daño, el nivel de dolor, y entonces así a nosotros se nos van a devolver las consecuencias. Por ejemplo, a veces una persona, digámosle un jefe de una empresa, puede afectar digamos que a un empleado, a un grupo de empleados, reteniéndoles, por ejemplo, el pago por más tiempo del debido, porque, por ejemplo, llevado por algún yo de codicia, pues invirtió ese dinero que era el de pagar a sus empleados en algo que a él le parecía muy interesante, en un negocio que le propusieron o en cualquier cosa, o peor aún, llevado por algún yo de la vanidad, se compró un vehículo, tal cosa, y después se quedó sin que pagarle a esos empleados. ¡Pum!
dinero X, que para él, que es rico, que es multimillonario, pues eso no era tanto. Y en su mente se justifica y dice, igual se pueden esperar. O puede pensar, pues, igual ellos deberían de agradecerme, ¿verdad? Que le doy trabajo y de que les doy para que tienen para comer porque yo le doy trabajo, puede pensar la persona. Sin embargo, está generando un dolor porque probablemente alguien ahí de esos empleados pues se tenga que atrasar con la renta y ya ahí le vayan a cargar o le empiecen a recibir amenazas o tengan los hijos que pasar alguna penuria porque esa persona retuvo un dinero llevado por sus yoes. Sin embargo, en el momento en que esa persona le van a cobrar, pues no es que le van a cobrar, digámosle que así, tajantemente quitándole exactamente esa cantidad con la que él puso en penuria a esas personas. Porque si le quitaran a esa persona esa misma cantidad, para esa persona eso no sería realmente tan doloroso, probablemente ni lo sintiera, porque es otra su situación, otra su nivel económico, por ejemplo. Pero sin embargo, esta ley lo que hace es que mide el nivel de sufrimiento que se genera, el nivel de dolor, el nivel de daño. Y entonces a esa persona pasa el tiempo y le va muy mal en un negocio y por ejemplo por irle muy mal en un negocio, esa persona entonces tiene que padecer porque ahora no tiene para pagar cosas básicas o sus hijos tienen que verse en una situación precaria, etcétera, etcétera. Y ahí es donde viene la ley del karma. Como tenemos la conciencia dormida, es lo que les decía, llega el momento en que a nosotros nos toca pagar por las consecuencias, pero no vemos, no somos capaces de ver. Es muy fácil caer en estados de victimización, de por qué a mí, de por qué me está pasando eso. Entonces no aprendemos del karma. Para poder aprender del karma, tenemos que aprender a reflexionar en eso que a nosotros se nos está devolviendo por nuestras malas acciones. Entonces, ¿qué es el Dharma? El Dharma es lo opuesto al karma. Si decimos que el karma es lo que nosotros recibimos por nuestras malas acciones, pues el Dharma es lo que nosotros recibimos por toda obra buena o toda obra consciente que nosotros hacemos. Se le dice que es un dinero cósmico porque es como una moneda de cambio. El amor, los actos sí, de amor que nosotros llevamos a cabo realmente son los que nos permiten saldar las deudas kármicas sin dolor, nos permiten trascender. Es por Dharma que nosotros también pues pasamos circunstancias buenas y agradables en una existencia, porque hay que ser honestos, no a todo el mundo le va muy mal, ¿verdad que no? No a todo el mundo, ni siquiera en una existencia, todo el tiempo le va mal, ¿no? Tenemos temporadas en que son buenas. Hay situaciones en nuestras vidas que vienen y no son agradables. Ahí sí, a veces tenemos cierta bonanza, a veces tenemos la dicha de tener una pareja con la cual nos llevamos bien, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se dan esas cosas? Pues porque hay un Dharma, porque hay veces en las que nosotros actuamos, digamos que de una forma no egoísta, de una forma altruista. Y hay veces, y más que todo cuando uno ya tiene el conocimiento, en las que empezamos a actuar de forma consciente, ayudando a otras personas a despertar. Entonces nosotros generamos Dharma, generamos ese dinero cósmico cuando nosotros ayudamos a los demás e incluso cuando ayudamos a nuestra propia conciencia. Hay buenas obras y obras conscientes. Por ejemplo, las obras de caridad son y se pueden catalogar como buenas obras, como cuando nosotros alimentamos al hambriento, vestimos al desnudo, ayudamos al enfermo, ayudamos a las personas en general. Esas son buenas obras. Claro, esas buenas obras pues deben o deberían ser hechas no por vanidad o no para uno lucirse, no para uno buscar que lo vean, como que uno vaya a darle, regalarle a alguien un almuerzo o una compra para su familia y por ahí uno se esté grabando para poder subir a las redes sociales y que todo el mundo vea que uno es una persona muy buena y muy altruista. De esa forma no serviría esa buena obra. ¿Por qué no sirve? Porque ya lo que yo que estaba haciendo esa buena obra buscaba, pues ya ahí tuvo su recompensa, que era que lo vieran, que era que dijeran, wow, tú sí eres ultra bueno,
que le dieran su like, ¿verdad? Que le alabaran el ego, pues entonces ya ahí tiene su recompensa. Entonces más de ahí eso no le va a dar, no le va a servir para trascender karma para nada. Entonces esas buenas obras, obras de caridad, habría que hacerlas pues sinceramente, no buscando pues algo a cambio, sino simplemente por el acto altruista de ayudar a otros. Y están las obras conscientes, que es cuando ya nosotros ayudamos a una persona, a un grupo de personas, a que despierten su conciencia, a que tengan y reciban las herramientas para poder salir de este estado de miseria, de desigualdad, de sufrimiento en el que estamos sometidos en esta rueda del samsara, que pueda recibir, por ejemplo, el conocimiento de la muerte psicológica, para que pueda eliminar de raíz las causas de todos los sufrimientos de su existencia, que son sus defectos psicológicos, que son los que le llevan a actuar erróneamente y a ganarse sus karmas, que aprenda el nacimiento espiritual, que aprenda a hacer un sabio uso de su energía, que comprenda que es la energía creadora la que le hace pues que ese ego nazca en su interior y que se multiplique y que pueda pues empezar a elevar sus niveles de conciencia, empezar a despertar en las distintas dimensiones y que reciba también el conocimiento de lo que es el sacrificio por la humanidad, que es justamente el que le permite generar pues ese dharma para ayudarse a sí mismo, pero a su vez también ayudar a otros. Hay algo aquí para saber que a nivel interno, a nivel de ese dinero cósmico que es el Dharma, que incluso en el mundo astral ustedes también lo pueden ver y lo ven como dinero, como si fuera dinero físico. Sí, es el Dharma, monedas o billetes. Cuando ustedes se ven en un sueño, una experiencia astral consciente, por ejemplo, recibiendo dinero, ustedes están recibiendo Dharma, recibiendo el pago por alguna obra buena o consciente que hicieron en el mundo físico. Lo mismo que cuando ustedes en el astral se ve que no tienen dinero para pagar algo, ahí le están diciendo que no tienen dharma porque no están haciendo ni buenas obras ni obras conscientes. Ahora, que hay que saber que estas buenas obras o actos de caridad nos generan un nivel, digámosle que moneditas. Y las obras conscientes nos generan mucho dharma. ¿Y esto por qué? Ustedes lo van a experimentar. Esto ustedes empiezan a interpretar sus experiencias y hacer sus buenas obras, sus obras conscientes y van a ver la diferencia. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué compartir el conocimiento con los demás hermanos de la humanidad es tan valioso internamente? Mucho más valioso que, por ejemplo, quitarle el hambre a alguien o ayudar a algún enfermo a que se sane o darle un trabajo a alguna persona o darle una vestimenta a alguien. ¿Por qué darle el conocimiento es tan valioso? Pues porque cuando usted hace una obra de caridad con alguien, usted obviamente le está ayudando, pero esa ayuda le está, digámosle que apaleando esa situación difícil o ese dolor por un muy corto periodo de la existencia de una esencia que es inmortal. Usted le está ayudando es por un ratico. Por mucho que sea lo que usted le está ayudando, realmente no va a trascender esa existencia. Entonces, siempre eso es algo muy reducido. Sin embargo, y a veces no sabemos el valor que tiene el conocimiento. Cuando uno le da el conocimiento a una persona, uno a esa persona le está dando las herramientas para que se libere completamente, para que transforme toda su existencia, para que se conozca a sí mismo, para que se libere de esa rueda de sufrimientos y dolor y padecimiento que es la rueda del samsara. Entonces usted le está dando a una chispa la oportunidad de conocer el propósito de su existencia, de conocerse a sí mismo y liberarse completamente. Y eso tiene un valor incalculable. Llegar a compartir el conocimiento con otra persona por cualquier medio en que uno se pueda ingeniar a hacerlo es realmente muy valioso. Hay muchas formas de sacrificio por la humanidad que vamos a ir pues enseñando a lo largo de las conferencias y cada forma, ustedes compartir, por ejemplo, una invitación a las conferencias, ustedes hablarle directamente a alguien del conocimiento, motivarlos a comprender o a conocer esto, ustedes lo van a ver. Internamente tiene un valor increíble y esas son pues las obras conscientes, ¿ok? También pues sería bueno analizar qué es entonces lo que produce karma, porque si ya sabemos o tenemos una idea
de cómo producimos el Dharma, pues debemos saber cómo es que nosotros estamos produciendo constantemente tanto karma para parar con esa producción de karma y también para comprender cómo es que nosotros hemos llegado a este estado de deber tanto. Pues resulta que el karma se produce por cada obra, palabra u omisión que va movida por un defecto psicológico. No nos cobran karma por los pensamientos ni por los sentimientos. Pero debemos tener en cuenta que los pensamientos y los sentimientos son el origen de las obras y las palabras. Entonces nosotros debemos estar atentos a lo que se está moviendo en nuestro mundo interior, a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos pensando, porque ahí es donde el ego, el yo psicológico, está gestando su acción. Si nosotros podemos parar al defecto psicológico a nivel de pensamiento y de sentimiento, podemos pedir muerte, entonces vamos a evitar que pase a la acción o que pase a la palabra o que actúe por omisión afectando a otros. Entonces, cada vez que uno actúa y va movido por un yo psicológico, esa acción genera un daño, genera un perjuicio y genera el karma. Cada vez que uno con su verbo, ¿verdad? Daña, pues esa palabra obviamente nos genera un karma, porque salió de nosotros y generó un sufrimiento. Y cada vez que nosotros pudiendo hacer algo productivo, algo bueno, movidos por el ego, no lo hacemos, omitimos esa buena acción, pues entonces obviamente eso nos está generando karma. Entonces ahí ya podemos ir viendo cómo es que de instante en instante, movidos por tantos defectos psicológicos que nos llevan, por ejemplo, a criticar, usar el verbo para juzgar, para señalar, para denigrar, para etcétera, etcétera, estamos generando karma porque estamos indirectamente o a veces directamente generando un daño. Cada vez que nosotros movidos por un yo de pereza, de codicia, de lujuria, de ira, de orgullo, de envidia, de celos, de vanidad, nos generamos karma. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta para que paremos esa producción de karma. Porque, ok, decimos bien, comprendo, tengo que empezar a limpiar mis deudas, tengo que empezar a dejar tengo que empezar a pagar mis karmas. Pero si seguimos produciendo karma, realmente nunca vamos a poder terminar de pagarlo. Entonces, si nos hacemos conscientes de eso, vamos a estar más vigilantes de lo que sucede en nuestro mundo interior para que no sigamos pues ganando tanto karma, o por lo menos a ver si paramos ya definitivamente la producción de karma y ya nos dediquemos sea a pagar pues ese karma, trabajar, ¿verdad? En la obra del ser, a trabajar en ayudar a los hermanos de la humanidad para pagar esas deudas kármicas y dejar de pues pagar por ellas con dolor inconscientemente. Existen diferentes tipos de karma. Está, por ejemplo, el karma que es individual, que es el karma de una persona. Yo solito lo hice, yo solito lo pago. Y hay muchos karmas que solo lo incluyen a uno mismo, distintos tipos de enfermedades que, por ejemplo, en su familia, en su entorno lo tiene solamente uno. O situaciones complejas que es uno es el de la mala suerte. Dice uno, no, es que a mí es que me... ¿Por qué? Porque es un karma individual. Yo lo hice, yo lo pago, yo veo la consecuencia, cómo se manifiesta en mi vida. Hay otro tipo de karma que ya es el karma familiar. Entonces nosotros estamos en una familia, pertenecemos a digamos, un círculo familiar, pero eso tampoco es porque sí. Realmente, aparte de que la familia está mezclada por ligues genéticos, ligues sexuales que se traen de otras existencias, pues ahí también en ese círculo familiar se viene o están juntos para que juntos paguen unas ciertas deudas kármicas que en otras existencias, pues, digámosle que juntos la hicieron, entonces ahora juntos la van a pagar. Permítame un segundito. Bueno, me disculpan. Entonces les decía del karma familiar. Ustedes ven enfermedades, por ejemplo, genéticas, que en una familia casi todos padecen de esa enfermedad o llegan a padecer de ella. Porque, obviamente, ¿no? Eso es la genética. Pero ¿por qué viene esa falla genética?
¿Alguna vez lo hemos reflexionado? Pues realmente porque ese círculo de personas tiene una deuda kármica en común que con esa enfermedad la están pagando. O ciertas situaciones que afectan a una familia. Que por ejemplo, ustedes ven aquí en esta imagen, una familia que vive con un padre borracho y golpeador. Ay, ¿eso por qué? Bueno, es que los miembros de esa familia vinieron a pagar con dolor, pues, alguna que hicieron en otra existencia esos individuos y ahora en esa circunstancia la están pagando. Ah, yo tuve un padre golpeador, dice uno, por ejemplo. No fue mi caso, pero digámosle que fue el caso de alguno de ustedes. Ustedes se van a ver una existencia pasada, por ejemplo, y muy fácilmente se ven ustedes como padres golpeadores. Y ahí está la ley del karma en acción. También hay karmas que se cobran a nivel colectivo, es decir, que juntan a un grupo de personas en una situación en particular para tener un incidente en particular que los va a llevar a pagar un karma que todos tienen en común. Por ejemplo, accidentes, un accidente aéreo o un accidente automovilístico o un bus, etcétera, etcétera, y un grupo de personas sale afectado. Ustedes ven que a veces resulta que tantas personas salieron ilesas. A eso no le pasó nada. Algunos con unos leves rasguñones, ciertas cositas, y otros se mueren en esa misma circunstancia debido al nivel de karma que tenía cada uno y que en esa circunstancia debía de pagar. O por ejemplo, ustedes ven un grupo de personas que los reúnen en un cierto negocio tal y los estafan a ese grupo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa que generó eso? Bueno, es un karma colectivo, que esas personas en otra existencia, no necesariamente que juntos la hicieron, pero sí puede que cada uno la haya hecho, digámosle, en perjuicio de muchas personas, pues asimismo juntos ahí aprovecha la ley divina, esa circunstancia y les cobra esa deuda kármica para que pues obviamente ese aprendizaje pues se quede ahí encriptado. Cuando se tenga el conocimiento, la persona pueda llegar a reflexionar, ven acá, ¿y por qué fue que a mí me estafaron? Salga del estado de víctima en que uno se mete en una situación así y se ponga a reflexionar y llegue a comprender que es que uno tiene un yo estafador, que en otra existencia ha dañado y que ahora uno está recibiendo es las consecuencias, que mientras ese yo siga vivo, uno no lo elimine, pues lo va a llevar a uno a en una hacer el clavo y en la otra hacer el martillo y seguir en esa misma rueda pues de kármica. Entonces, bueno, ahí a nivel colectivo muchas veces también se cobra karma y se le conoce como el karma colectivo. Hay karmas que se cobran a nivel de una nación, porque todos los individuos que pertenecen a esa nación ganaron ese karma. Entonces, dentro del karma nacional, por ejemplo, están las dictaduras. Y entonces, cuando cada individuo de esa nación tiene que pasar por esos procesos, si se pone a revisarse a sí mismo, va a encontrar el yo dictador dentro de sí. Puede que lo encuentre en un estado activo, se puede encontrar como un gran tirano, por ejemplo, a nivel un poquito más bajo, como por ejemplo tiraniza a su familia, tiraniza a su esposa, tiraniza a sus empleados, tiraniza y entonces tiene que vivir en un entorno de tiranía porque tiene ese yo, pero también lo puede encontrar ese yo actuando en su otro polo, en una parte pasiva, como ese yo sumiso, ese yo que se deja tiranizar o ese yo que ve al tirano como un salvador y entonces es quien empuja para que ese tipo de elementos crezca y se conviertan pues en los que dirigen esa nación. Solamente cuando la persona logra encontrar dentro de sí ese yo que está ahí generándole esa consecuencia y lo elimina, entonces se puede salir de ese círculo. La circunstancia de su vida cambia. Encuentra situaciones que le permiten salirse de ese círculo o de ese país o de esa nación en la cual se está cobrando pues ese karma a nivel nacional. Hay otros karmas pues que a nivel nacional también se dan y que uno se pone a reflexionar y los comprende. También existe karma que se cobra a nivel de un continente. Entonces hay continentes en los que, por ejemplo, la vida es muy dura.
en los que se pasa mucha hambre, mucha sequía, o continentes que son arrasados por, digámosle que problemas meteorológicos, ambientales, etcétera, muy duros, y que las personas que viven ahí padecen situaciones muy complicadas, donde por ejemplo hay continentes donde hay una muy mala economía, donde hay explotación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se mueve allí? Allí se mueve el karma continental, que afecta a todos los individuos de ese continente. Cuando se hace el proceso introspectivo y se pone la persona a investigar cuál es la causa de que le toque a alguien vivir esa circunstancia de una existencia, entonces puede llegar a comprender con por qué es que hay lugares en el mundo donde el karma parece inclemente. Bueno, es que a veces nosotros somos capaces de hacer mucho mal. La verdad que sí, a veces hasta nos metemos con temas de magia negra y dañamos en formas muy a la raíz a otros. Entonces, pues el karma, como les decía, no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla, y a veces hasta en el mismo continente en el que vivimos, las circunstancias que nos tocan vivir, pues ahí se nos está cobrando karma, o en otros casos se nos está pagando algún daño, ¿ok? Existe el karma mundial, que es ya el que afecta pues a todo el mundo, como que ustedes digan situaciones ambientales que se dan a nivel mundial, como por ejemplo el calentamiento global, que ustedes ven que está afectando a todo el mundo. ¿Y eso por qué? Bueno, por las mismas malas acciones que nosotros como habitantes de este mundo pues hemos generado. Nosotros somos, por nuestros yoes, nosotros somos la plaga de este mundo, y lo hemos dañado bastante, y ya el mundo está como por librarse de nosotros y se está calentando, como cuando una persona se enferma, ¿verdad? Que tiene un virus, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el cuerpo para combatir esa infección? Pues entonces empieza a subir la temperatura, que a la persona le da fiebre, para que con esa temperatura alta lo que el cuerpo está buscando es eliminar esos virus para pues sanar ese cuerpo físico. Eso mismo está pasando con el planeta. Nosotros somos el virus del planeta, lo hemos dañado tanto y el planeta ahora se está calentando, y eso lo podemos ver a todo nivel. Para ver si se libra de nosotros el planeta, si no cambiamos pues nuestra actitud. Entonces es el karma mundial. Y hay karma planetario, pues que afecta ya a todo el planeta, ¿verdad? Qué sé yo, una pandemia, o procesos también ambientales muy fuertes que afectan ya todo el globo, no solamente zonas del planeta, pues también se considera karma planetario. Hay otros tipos de karma que ya tienen más que ver con la energía, con el mal uso de la energía. Por ejemplo, está el karma saya. El karma saya es el que se genera por el constante ligue genético. Entonces tenemos coitos con muchas personas, compartimos actividad sexual con este, con aquel, con el otro. Entonces empiezan a generar ligues sexuales, que son ligues realmente energéticos. Cuando una persona fornica con otra, pues en ese fluido sexual está nuestra carga kármica. Entonces se comparte el karma, y uno cada vez que fornica con este o con aquel o con aquella, pues está realmente compartiendo karma. Imagínense una persona que se acuesta, por ejemplo, con una mujer prostituta, y esa mujer que se liga con este, con aquel, que se liga con el karma de cada uno, y luego va aquel y se acuesta con ella, así va recogiendo karma de todos esos con los que esa mujer se ha acostado, y se carga muchísimo de karma. Hay personas que realmente cuando entran pueden tener como una vida próspera, digámosle así, pero cuando se meten en ese mundo de la prostitución, se decae su salud, decae el tema monetario, decae pues a todos los niveles, por eso, por el terrible ligue genético. Pero ahí lo estamos viendo a un extremo, por ejemplo, de la prostitución y tantos ligues, pero cualquier persona promiscua que ande con este, con aquel, con el otro, pues así se está cargando del karma, porque se va compartiendo karma, y ese es el karma saya. Existe lo que es el karma yoga, que ese es el karma de soledad, y se puede ver
en aquellas personas a las cuales se le hace demasiado difícil poder tener o mantener una relación de pareja. Y ese karma suele muchas veces deberse al karma saya, a la promiscuidad, incluso al adulterio. Hay veces en que nosotros hemos traicionado tanto, dañado tanto a alguna pareja que hayamos tenido en otra existencia porque le traicionamos con esto o con aquella, porque vivimos ligándonos con esto y con aquella, que llega un momento en el que ya no tenemos derecho a tener pareja y entonces se nos cobra el karma con soledad. Cuando una persona llega al conocimiento, empieza a comprender que necesita una pareja para poder hacer la obra, porque se necesita hacer un trabajo de nacimiento espiritual. Pero si la persona viene con ese karma yoga, ese karma de soledad, muchas veces se le hace muy difícil pues lograr la pareja, lograr que el ser le dé la pareja. Entonces, ¿cómo se trasciende el karma yoga? Pues como vamos a ver ahora, pues haciendo sacrificio por la humanidad, matando los yoes que le generaron ese karma, pero bueno, vamos a desarrollar eso ahora un poquito. Existe lo que es el karma duro, que el karma duro es por los delitos cometidos contra el Espíritu Santo. Todos los delitos pueden ser perdonados, menos los delitos contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el trasfondo esotérico de eso? Que los yoes, digámosle que nosotros dejamos actuar, que no van directamente en perjuicio de esa energía creadora sexual, o sea, que no son parte de la violencia sexual, pueden ser negociados. Pero los delitos que son de violencia sexual, esos que van a dañar a ese aspecto divinal en nosotros, que es nuestra energía creadora, esos lamentablemente no se pueden negociar. Deben ser pagados con dolor. Y el dolor es duro. Por ejemplo, ustedes ven las distintas formas de cáncer que existen ahora mismo. Son muchísimas. Ahora mismo hay 800 formas de cáncer y todas son terriblemente dolorosas. Pues el cáncer es una forma de cómo se cobran, por ejemplo, los delitos contra el Espíritu Santo, que se pagan con dolor. Y no solamente con cáncer, existen otras enfermedades y situaciones muy dolorosas que realmente son formas como se cobra el karma duro a una persona a veces en una existencia, que nos hemos dedicado por ahí a degenerarnos sexualmente. Obviamente mientras lo estábamos haciendo, eso nos la gozábamos a lo lindo, dañando pues esa energía creadora sexual. Queremos muchas veces pues obviamente disculparnos con que, ay, es que yo no sabía que eso era algo superior o que la energía era tan sagrada o que era algo tan importante, la parte sexual, pero como dice la ley, el que inocentemente peca, inocentemente paga, porque esa es una ley de causa y efecto. Usted la hizo cantando, lamentablemente la paga llorando. Entonces, esa es parte de la ley, por eso es que es importante, pues ahora que tenemos el conocimiento, dejar, por ejemplo, de generar karma duro y trabajar esos yoes de la violencia contra el Espíritu Santo, que es la energía creadora sexual. Y concluyendo con la parte de los tipos de karma, existe un karma de tipo superior que se le conoce como el karma katancia. El karma katancia es el que se le aplica a los seres conscientes por sus errores. Porque sucede que la sabiduría realmente es infinita, o sea, hay niveles de sabiduría, así como hay niveles de jerarquía a nivel espiritual. Entonces, así como hay niveles de sabiduría, pues esos seres, siendo conscientes, están sujetos al error. Entonces, cuando un ser ya de esos niveles comete algún tipo de error, que a veces incluso se sopesa, digámosle que, bueno, se va a hacer esto, va a generar pues este daño, pero a cambio va a generar todo este bien, pero ese daño que se generó, pues genera un karma. Y ese se le conoce como el karma katancia, que se le cobra a los, como le llaman, a los ángeles, a los nirvanos, a los dioses, a los profetas, seres conscientes en todas sus jerarquías. Entonces, ese es el karma katancia, el karma de los dioses, ¿ok? Esto, lo que es el karma, está dirigido por el Tribunal de la Justicia Objetiva. ¿Qué es eso? Ese es digámosle que un tribunal, por llamarle de alguna manera, que está conformado por muchos lugares donde se procesa la ley divina en este universo.
En cada nivel de conciencia, es decir, en cada dimensión, existen diferentes tribunales que se encargan de manejar el karma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a nivel del plano físico, plano etérico, donde están regidas las 48 leyes, los que están encargados de manejar esas leyes que se nos aplican aquí en este plano, pues son el maestro Anubis, jerarca de la justicia divina, y sus 42 jueces. Ellos son los encargados de digámosle que manejar ese proceso de que se cobre el karma, de que este individuo, de llevar las cuentas kármicas de cada persona, de que al final de una existencia a esa persona se le haga la suma y resta de quebrados, se pesen las buenas obras, las malas obras, etcétera, etcétera. Nosotros internamente, porque sabemos que las dimensiones se encuentran dentro de nosotros mismos, en cada dimensión pues encontramos, por ejemplo, un tribunal, el que maneja pues las leyes de lo que es el mundo astral a nivel de lo que es la emoción, que son 24 leyes, pues hay un tribunal que se encarga de regir esas 24 leyes. A nivel de lo que es el plano mental en nosotros, o el mundo mental, pues ahí hay 12 leyes, hay un tribunal que se encarga de esas 12 leyes. A nivel de lo que es nuestro centro sexual, que ahí están regidas las 48 leyes, encontramos el que se conoce como el Gran Tribunal. En ese Gran Tribunal, pues, por ejemplo, se puede ver cuando nosotros eliminamos algún defecto psicológico, podemos ver en ese tribunal la liberación de esa esencia, de esa cárcel que era ese yo que la tenía atrapada. También ahí se define, pues, digámosle que las responsabilidades que esa esencia asume dentro de nuestro mundo interior una vez que es liberada. También pues la deuda kármica que tenía ese defecto psicológico y que debe ser saldada, porque cada vez que uno mata a un yo, pues uno tiene que pagar por el karma o la deuda kármica que tenía ese yo pendiente. Entonces eso se va llevando a cabo en ese gran tribunal. Y también ahí se puede llegar a ver el nivel de compromiso que tiene cada ser, el nivel de fuerza o el nivel de, digámosle por ejemplo, que de sacrificio con el que alguien se podría comprometer para poder saldar algún karma. Si nosotros nos desdoblamos astralmente, podemos dirigirnos en un desdoblamiento astral consciente al Tribunal de la Justicia Divina y allí podríamos investigar todo en torno a nuestros karmas y todas esas situaciones. Nosotros podemos hacernos conscientes y testigos si nos movemos conscientemente en el plano astral y nos movemos o le pedimos al ser que nos lleve a cualquiera de estos tribunales, ¿ok? Hay distintas formas para pagar el karma y debemos tenerlas en cuenta. Una es, por ejemplo, con Dharma, con ese dinerito cósmico que nosotros tenemos ya y el que vamos también pues recibiendo. Porque les decía que a nosotros nos van acumulando para cuando nos vamos a autorrealizar karma de 7 existencias para que saldemos esas deudas. Pero siendo la divina también tan misericordiosa, realmente tenemos acumulados dharma de todas nuestras existencias que hayamos vivido en esta rueda. Entonces, aunque obviamente uno no es como que en todas las existencias anda haciendo tantas buenas acciones, pero algo bueno hacemos, ¿ok? Y ese dharmita por ahí a veces se encuentra guardado. Cuando uno, por ejemplo, recibe el conocimiento de una existencia, lo recibes porque tiene dharma. Porque hay entre tantas miles y millones de personas que hay en el mundo, tan pocos tienen el dharma para pagar el conocimiento, pues deja saber que uno que recibe el conocimiento, que lo está recibiendo, es porque alguito de Dharma tenía por ahí y el ser en esa existencia lo invirtió para que esa chispa en esa existencia le dieran la oportunidad a ver si se autorrealiza en esa existencia. Entonces hay Dharma que tenemos por ahí que nos ha servido a que en esta existencia tengamos algunas circunstancias agradables, que hayamos nacido tal vez en una buena familia, que hayamos tal vez tenido, nos hayan inculcado algunos buenos valores, principios para que no nos degeneráramos tanto, etcétera. Todo eso es porque algún dharmita por ahí traíamos guardado. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando nosotros empezamos a trabajar para autorrealizarnos, necesitamos empezar a generar dharma y mucho dharma porque la autorrealización es bastante costosa.
Cada comprensión que nosotros vamos recibiendo cuesta, así como la sabiduría internamente representa la comida, y ustedes ven, ustedes por ejemplo compran comida en un sueño, en el mundo astral, ustedes están realmente pagando por una comprensión, por una sabiduría que está recibiendo su conciencia. Así como aquí en el plano físico la comida cuesta para alimentar el cuerpito físico, en los mundos internos la comida, que es la sabiduría, cuesta para poder alimentar pues ese cuerpo espiritual, que es nuestra psiquis. Entonces, cada una de esas comprensiones cuesta, necesitamos Dharma. Recibir incluso estas conferencias, internamente cada conferencia cuesta. Aquí en el plano físico, a ustedes no le cobran absolutamente nada, ustedes ven que esto es absolutamente gratuito, pero internamente su ser está pagando para que ustedes tengan el derecho de recibir estas enseñanzas. Y ustedes pueden ver que hay personas que se van saliendo, que al principio inician muchos muy motivados, muy yo voy a trabajar, me interesa, pero no están generando Dharma y se quedan sin Dharma para poder internamente seguir pagando por el conocimiento, por el derecho a seguir recibiendo el conocimiento. Y en el plano físico ustedes ven que pierden la fuerza, pierden el interés, ya no son capaces de comprender el conocimiento, entonces se van desencantando y se van dejando tragar por la vida y así. ¿Por qué? Porque se carecía de Dharma. Entonces es muy importante empezar a generar Dharma, empezar a hacer los méritos del corazón, ayudando a los demás hermanos de la humanidad a que también puedan despertar. Así ustedes están recibiendo para ir pagando sus avances, sus grados, sus iniciaciones, hasta que logren pues la autorrealización del ser. Eso es una forma de pagar el karma, con Dharma. Es la mejor forma porque no se paga obviamente con dolor, sino que se está pagando con ese sacrificio por la humanidad, con esas obras de amor que son actos conscientes o con las buenas obras que son pues los actos de caridad. Pero hay otra forma de pagar karma que es entonces el dolor, que ojalá lo pudiéramos evitar, ¿verdad? El dolor puede ser negociable o puede ser no negociable. El dolor negociable es cuando uno tiene la posibilidad de negociar algún karma que se le viene. Si uno empieza a interpretar diariamente sus experiencias, se va a ir dando cuenta que uno en el astral le avisan cuando se le viene un karma. Ya sea porque uno ve el número 5, porque la persona con la que uno se sueña, su nombre tiene 5 letras, y esa persona, por ejemplo, casualmente viene a cobrarnos una factura o una deuda o nos avisa que se nos va a venir alguna situación, una enfermedad o una circunstancia. Ahí nos están avisando que se nos viene un karma. Si vemos sangre en el astral, eso es un karma que se viene. A veces podemos ver a una persona herida sangrando y, por ejemplo, se trata de algún yo que que estamos trabajando, que hemos eliminado, pero que tiene deuda pendiente, y esa es la sangre que podemos ver en el astral. O a veces nos podemos ver nosotros bañados de sangre, y eso es mucho karma que se nos viene por alguna situación. Podemos ver, por ejemplo, un león que está agresivo, y el león representa la ley, y si la ley viene así agresiva, eso es porque se nos viene un karma. Entonces a nosotros a veces nos dicen, se nos muestran constantemente, nuestro ser nos está indicando muchas cosas en el astral, pero a veces hacemos caso omiso o ni siquiera interpretamos el astral, y pudiendo haber negociado ese dolor que se nos venía, no lo hicimos. Entonces nos toca en el físico pagarlo con algún tipo de dolor, o a veces no teníamos con qué, no teníamos Dharma para pagar y tuvimos que terminar pagando con algún tipo de dolor, ya sea dolor físico o ya sea dolor emocional por alguna crisis o alguna situación complicada que se nos viene en la vida, y con ese dolor estamos pagando un karma que pudo haber sido negociado, ¿ok? Solo que si no teníamos el conocimiento no lo pudimos negociar, o si teniéndolo no lo usamos, pues no lo negociamos y nos tocó con dolor. Ahora, existe otro tipo de karma, que fue el que ya hablamos, por ejemplo, cuando hablamos del karma duro, que hay que pagarlo directamente con dolor porque no es negociable. Y allí entran, como les decía, los delitos contra el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos trabajando sobre nosotros mismos, que empezamos el trabajo, a nosotros nos van cobrando un poquito de estos delitos contra el Espíritu Santo de forma esporádica, con algunos dolores que no son negociables, pero digámosle que en una baja escala, porque
Si nosotros nos vamos a autorrealizar, ya va a ser en el trabajo de la segunda montaña, que vamos a estar, bueno, hablamos un poquito de eso en la conferencia de cómo se fabrica alma y espíritu, pero vamos a estar desarrollando ese tema de las montañas de la iniciación en próximas conferencias. Pero cuando nosotros ya llegamos al trabajo de la segunda montaña, que es cuando nace el Cristo, si recuerdan la conferencia de la Navidad, entonces en ese trabajo de la segunda montaña, con esa fuerza crística encarnada en nosotros, es cuando vamos a hacer el trabajo de pagar directamente ese karma duro con una enfermedad dolorosa que va a durar aproximadamente unos 8 años y que nos va a permitir purgar pues todo ese karma duro que tenemos pendiente. Entonces esa es una forma de pagar que es con dolor, que no se puede negociar. Y existe otra forma de pagar que es con caridad. Porque el león de la, ¿cómo se dice? El león de la ley, bueno, se me olvidó cómo es la frase como dicen, de la caridad. Pero el punto es que cuando nosotros ayudamos a otros, como les decía hace un ratito, a nosotros nos ayudan. Entonces, si uno tiene problemas, por ejemplo, de drogas, y se le dificulta a uno muchísimo salir de las drogas y tiene el conocimiento, cómo uno puede generar muchísimo dharma para poder, por ejemplo, salir de ese karma, porque a veces entramos en tema de las drogas por karma. Uno, por ejemplo, en otra existencia llevó a otras personas a entrar al mundo de las drogas. Como que es tan fácil cuando uno se está drogando invitar a los otros, ay mira, y prueba, y lo otro. O a veces nos dedicamos a vender droga y con eso dañamos a muchísimas personas. O por ejemplo alcohol, por poner ejemplos para ilustrar esto. Y ese hecho de nosotros haber dañado a tantos, por ejemplo, con drogas y alcohol, que es un tema que vamos a ver en la próxima conferencia, nos lleva a que en una existencia nosotros tengamos que pagar sufriendo del vicio de las drogas y el alcohol y que no podemos salir de ahí, y que no podemos salir de ahí. Por ejemplo, recibimos el conocimiento y ayudamos a algunas personas a salir de ahí, hacemos ese trabajito, esa obra de caridad, y así se nos va alivianando, digámosle, que esa deuda que tenemos por haber ayudado a otros. Entonces la caridad siempre pues ayuda. Y la quinta forma de pagar el karma es entonces haciendo negocios objetivos con la ley divina, con esos seres autoconscientes que manejan esas leyes. Entonces, nosotros cómo podemos negociar con los señores de la ley para pagar algún karma que ya tenemos manifestado en el físico o alguno que, por ejemplo, nos hayan anunciado en el plano astral. Pues hay dos formas. Una es moviendo ese dharma que por ahí podemos tener guardadito, ya sea porque lo traemos de por ahí de otras existencias o porque estamos trabajando y le estamos, digamos que estamos guardando dharma. Entonces podemos pagar nuestros karmas moviendo esos fondos de dharma que tenemos. Todos los días a nosotros se nos está cobrando karma. Todos los días nosotros tenemos situaciones complicadas. Todos los días nosotros se nos vienen dolencias, etcétera, etcétera. Todos los días nosotros necesitamos pagar por comprensiones, por sabiduría, por avances internos, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que nosotros todos los días estemos haciendo alguito para generar dharma. Eso es básico, que estemos haciendo algo, sacando un espacio en nuestro tiempo para poder ayudar a otras personas. Entonces, todos los días se hace necesario que estemos trasladando fondos, trasladando dharma de lo que internamente es el banco del dharma, que es donde nuestro dharma va quedando, ese dinerito cósmico va quedando acumulado, a lo que es el banco del karma, que es donde están todas esas facturas pendientes que nosotros tenemos y todo eso que debemos pagar. Entonces, hay una práctica que se le conoce como el traslado de fondos, que como les digo, debemos hacerla todos los días para irnos alivianando este camino. Esta práctica es muy sencilla. Ustedes se ponen de pie. A los grupos les voy a estar enviando un video de cómo se hace la práctica y todo para que la tengan clara. Pero, ¿cómo es? Ustedes se ponen de pie, extienden los brazos con las palmas hacia arriba y van a moverse. Ustedes van a hacer cuando se extienden los brazos como si fueran una balanza. Ustedes son la balanza de la justicia. Entonces ustedes van a subir el brazo derecho 45 grados mientras bajan el izquierdo 45 grados, así. Y luego lo hacen a la inversa.
así. Mientras ustedes van haciendo ese movimiento, ustedes van a ir haciendo unos mantras. Entonces ustedes van a concentrarse aquí en el entrecejo, en ese punto, cierran los ojos, se concentran aquí en este punto y empiezan a mantralizar ni, alargado, como ni, mientras hacen el movimiento. Entonces terminan así perpendicularmente nuevamente. Luego vienen aquí, se concentran en la laringe y hacen el movimiento nuevamente. Ahora con el mantra ne. Ne. Ahora en el corazón se concentran y hacen el movimiento con el mantra no. No. Se concentran en el área del ombligo, el área aquí del plexo solar, y con el mantra nu hacen el movimiento. Nu. Luego se concentran en la zona ahí entre el ombligo y la pelvis y ahí mantralizan el na. Na. Hacen eso, ¿verdad? Y ni, ne, no, nu, na. Esa es una vuelta. Ustedes tienen que hacer eso 8 veces más para que sean 9 en total. Es decir, cuando terminen con el na, empiezan nuevamente aquí con el ni, hacen el mantra, el movimiento, siguen con el ne concentrados aquí y eso lo hacen por 9 veces en total, ¿ok? Cuando terminan la novena ronda de movimientos con mantralización, entonces van a cerrar con el mantra torn, alargado, mientras cruzan los brazos, así. Torn. Entonces el brazo derecho sobre el izquierdo, cierran aquí, pues dan las gracias, ¿verdad? Pero antes de hacer todo ese proceso que ustedes ven ahí, hay que hacerle una pequeña petición al Padre. Padre mío, sencilla, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, seas tú quien traslades fondos del banco del Dharma al banco del karma, porque ese es un proceso que es nuestro ser interno en su infinita sabiduría quien hace ese traslado. Sin embargo, nosotros, la chispa humana, ¿verdad? Aquí en el plano físico, quienes tenemos que poner la voluntad para que sea un trabajo mancomunado entre la parte humana y la parte divina, ¿verdad que sí? Entonces le pedimos, hacemos esa petición, seas tú quien traslade los fondos del banco del Dharma al banco del karma y hacemos pues el proceso de traslado de fondos. Esa práctica es muy sencilla, esto no le va a tomar más de 5 minutos, cuando ustedes la hagan a ver. Y eso le ayuda muchísimo diariamente a ir solventando pues esas deudas kármicas. En el mundo astral ustedes van a ver los resultados. Pueden si quieren pedirlo. Si ustedes quieren luego de la práctica, pueden pedir, Padre mío, muéstrame en el astral el resultado de esta práctica. Pero es muy común, sobre todo al principio, que uno le muestren el resultado para que uno tenga fe consciente en lo que uno está haciendo. Entonces uno hace un trasladito de fondos y en el astral se ve pagando facturas o se ve que lo lleva su papá o algún abogado, lo lleva al banco para cerrar pues alguna transacción y todo esto le está mostrando es el resultado de la práctica que están haciendo. Ahora, si ustedes, por ejemplo, se quedan sin Dharma, porque el Dharma que tenemos es limitado y como les digo, tenemos que estar generando Dharma, también si ustedes lo ven en el astral, como que no tienen dinero para pagar alguna factura o no tienen para pagar por alguna cosa o se quedaron sin dinero y ustedes saben que están pues cortos de Dharma, así como sucede se los está indicando. Entonces, hay otra práctica, que esa práctica es cuando nosotros no tenemos Dharma y tenemos que pagar por algo. Entonces, a veces hay karmas que a uno que él tiene y son muy costosos y uno no tiene ahí todo ese dinerito para pagar por eso, ¿verdad? O uno quiere algo, uno quiere, por ejemplo, una pareja para hacer la obra y entonces esa pareja cuesta internamente. Una buena pareja, alguien que esté interesado en hacer sacrificio que esté interesado en trabajar en nacimiento espiritual, pues eso tiene eso es bastante valioso. O tenemos el karma yoga del que les decía ahorita, karma de soledad, por haber
pues dañado tantas parejas anteriormente. Entonces, aparte de que uno tiene que ponerse a matar, obviamente, los yoes que le generaron el karma, porque si no, no se sale de la rueda. Por un lado uno está pagando y la sigue haciendo, no sirve. Entonces uno se pone a morir a esos yoes, pero uno sabe que la deuda que tiene esos yoes es bien pesada y que no se tiene el dharma para eso. Entonces, ¿qué uno hace? Uno se compromete con la ley divina para que le ayude a trascender tal o cual circunstancia o tal karma que por ahí le avisaron que se le viene tal karma y uno quiere negociar ese karma, espera, detén eso, vamos a negociar, o a veces uno quiere algo, como les decía, entonces toca negociar. ¿Cómo se negocia con la ley divina? Pues uno hace esta práctica, nos acostamos con los brazos abiertos, como ustedes pueden ver aquí en la ilustración, como si fuera formando así una balanza, una cruz, vamos formando con el tronco, los brazos acostados, ¿ok? Y le hacemos una petición a nuestro Padre interno para que Él se dirija al templo corazón de la justicia divina y que una vez allí negocie con Anubis y sus 42 jueces eso que nosotros queremos. Entonces le decimos, aquí ustedes ven un ejemplo de la petición. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, te dirijas al templo corazón de la justicia divina y que una vez allí negocies con Anubis y sus 42 jueces para que me ayuden a trascender tal o cual karma o me ayuden a conseguir esto o aquello. Ahí uno plantea el negocio. A cambio me comprometo, dice uno, a hacer tal o cual trabajo. Ahí ya uno tiene que sentarse antes de hacer el negocio a reflexionar con qué uno se va a comprometer. Entonces uno se puede comprometer con muchas cosas. Por ejemplo, me comprometo a imprimir volantes invitando a las personas a las conferencias del conocimiento y repartir tantos volantes. La cantidad, ahí ya uno lo va midiendo dependiendo de lo que uno esté pidiendo, ¿verdad? Porque no puede uno pedir una pareja y creer que con 100 volantes que uno reparta a 100 personas ya va a pagar una pareja. Entonces hay que medir, ¿verdad? O por ejemplo, me comprometo con foguearme las conferencias para volverme instructor o con abrir una sala de conferencias y enseñar el conocimiento. Me comprometo con tantas horas de muerte psicológica al día o me comprometo con hacer, no sé, videos del conocimiento, invitar por las redes sociales a personas, en compartir. Uno se pone ahí creativo para proponerle un negocio que la ley divina considere que vale, que vale eso que nos va a facilitar, ¿verdad? O que nos va a ayudar a saldar. Entonces ahí uno lo propone. Padre mío, ve, dile a la ley divina, porque es el padre que tiene que ir a negociar, porque uno con este verbo caído que va a negociar, entonces el padre para que vaya y le proponga a los jueces de la ley divina tal ayuda y a cambio nos comprometemos con ayudar a la humanidad o sacrificarnos de tal o cual manera. ¿Ok? Esa es la petición. Entonces uno lo hace así acostado, como les decía. Luego uno se sienta y en la misma posición, con los brazos abiertos, palmas hacia arriba, sentado con las piernas derechas, sí, uno repite exactamente la misma petición. Me ayudan con esto, Padre mío, dirígete, habla con ellos, proponles este negocio. Uno se acuesta nuevamente y acostado, repite la petición, vuelve y se sienta, repite la petición, vuelve y se acuesta, repite la petición, vuelve y se sienta, repite la petición. Uno ahí lo ha hecho 6 veces. Un acostado, segunda sentado, tercera acostado, cuarta sentado, quinto acostado, sexta sentado. Esas 6 veces hay que hacer esa petición, proponer ese negocio. Al final, que ya uno propuso, pues el negocio 6 veces, uno entonces le agradece al Padre por ayudarle, ¿verdad? Y le pide al Padre que le agradezca a los señores de la ley divina por escuchar nuestras peticiones. Y le pide también al Padre, eso es muy importante, que nos permita ver en el plano astral el resultado de ese negocio. Entonces ahí uno está muy pendiente de lo que sucede en ese mundo de los sueños. Ojalá saquemos un desdoblamiento astral consciente y allá directamente vayamos al tribunal y conozcamos el resultado del negocio. Pero si no se nos da el desdoblamiento astral consciente, uno puede ver en un sueño el resultado. Hay veces en que uno hace un negocio, es un buen negocio,
y uno se comprometió con algo que la ley divina considera que uno puede cumplir, nos aceptan el negocio y uno se ve entonces en el astral cerrando algún negocio. Puede ser en un banco con alguna persona o llenando algunos papeles y todo está completo o comprando directamente algo y pagando por ello. Entonces uno tiene ahí una señal de que el negocio ha sido aprobado. Hay veces en que ni siquiera es necesario verlo en el astral y a veces en el plano físico uno ve directamente cómo lo que uno pidió se le resuelve o se le da. Entonces ahí es porque el negocio fue aprobado, obviamente. Hay veces en que nosotros en el plano físico vemos que no se nos resuelve y no se nos da. Y en el mundo astral uno puede verse que, por ejemplo, le hacían falta papeles para cerrar tal o cual negocio o cosas así que uno ve que no prosperó o que le hacía falta algo. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque el negocio no fue aceptado, porque a veces nos comprometimos con muy poco para lo que estamos pidiendo, o a veces también pasa, y uno lo puede ver en el astral, que nos comprometimos con demasiado y la ley divina sabe que no tenemos ese nivel de compromiso, es decir, que no tenemos la fuerza para poder realmente pagar o hacer todo eso con lo que nos comprometimos. Obviamente, uno han metido en una situación de dolor y con el apasionamiento se compromete uno con hacer esto, aquello, lo otro, para aquí, para allá, para acá. Pero en el momento de la verdad, la ley divina sabe que nos va a faltar la fuerza y que no vamos a poder. Y a veces por esa razón nos niegan el negocio y lo vemos en el plano astral y ahí nos toca que reevaluar y replantear el negocio que estamos haciendo hasta pues que se nos apruebe. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos un negocio y no vemos respuesta, seguimos insistiendo internamente para que nos den la respuesta y así poder pues tener claridad. Ahora, independientemente de que nosotros debemos cumplir con lo que nos comprometemos. Si nos comprometemos con algo, o sea, porque lo vamos a cumplir. Tenemos que saber que esto es algo muy serio. Y si nosotros nos comprometemos con algo y la ley divina nos ayuda y nosotros no pagamos, entonces ahí le estamos sumando muchísimo más a ese karma, o sea, se nos devuelve y se nos devuelve con creces, porque como dicen, he escuchado a algunas personas decir aquí, aparte de ladrón bufón, o sea, aparte de que la hacemos mal y estamos buscando ahí que la ley divina nos ayude, también nos queremos burlar de la ley buscando su ayuda y entonces después no pagando. Tenemos que tener mucho cuidado con la mente porque la mente es muy traicionera. A veces uno por sus yoes escépticos, que ay, no, cree uno que todo se da al azar, entonces hacemos un negocio, vemos que la situación se nos arregla, pero dudamos de que eso haya sido porque la ley divina nos, eso se dio porque se iba a dar, dice uno de sinvergüenza muchas veces, y no paga con el negocio que entonces después uno ve cómo todo se le revierte, cómo realmente sale peor la cosa. Entonces, si nos comprometemos con la ley divina, hacer un trabajo X, paguemos porque realmente esto es serio, esto está realmente con la ley que estamos negociando directamente, ¿ok? Entonces, de esa forma nosotros vamos saldando y nos podemos liberar pues de todas estas situaciones difíciles que tenemos. Ustedes pueden ver que esta conferencia es súper interesante y súper importante, una gran ayuda para que nosotros podamos llevar, pues hacer que este camino de la autorrealización sea más llevadero, menos pesado y que también a nivel de la material, de físico, del día a día, pues que no tengamos que pasar por tantas situaciones tan complejas, ¿ok? Entonces, esta ha sido pues la conferencia del día de hoy. Para la próxima conferencia, el próximo sábado, vamos a estar viendo un tema súper interesante en el cual vamos a estar hablando de las drogas y del alcoholismo. Vamos a estar viendo en detalle estos dos flagelos pues que somete a la sociedad, qué entidad psicológica es la que los fomenta y los mueve y cómo nosotros podemos pues también librarnos de lo que son los defectos de la droga y del alcoholismo para que también podamos ayudar a otros a salir de esa situación.